Muy bien, muchachos. Entonces vamos iniciando con la clase de hoy. Hoy vamos a revisar el tema de ondas, ¿correcto? De las ondas en física. Existen muchos tipos de ondas, pero nosotros vamos a centrarnos en las ondas mecánicas. Ya vamos a ver específicamente cuáles son. El tema de ondas, muchachos, está implícito en muchísimas cosas. Parece que algún momento ya hicimos una leve discusión al respecto. Habíamos dicho que están en los rizos que se generan en un estanque de agua, ¿no es cierto? Cuando hay una perturbación, digamos, si alguien lanza una piedra a un lago que está emposado, vemos que se comienzan a generar ondas, ¿no es cierto? Y estas ondas tienen un comportamiento un poco curioso porque se generan sucesivamente unos a otros a través del tiempo, ¿no es cierto? Si es que este objeto es mucho más pesado, vemos que estos rizos que se generan en el agua, estas perturbaciones, son más altas, más bajitas, más seguidas, etcétera, etcétera. También tenemos ondas en los sonidos musicales. De hecho, el libro que nosotros manejamos enfoca todo un tema, todo un capítulo al tema de ondas musicales. En los movimientos sísmicos, ¿no es cierto? Ayer en la ciudad de Cuenca se sintió una leve vibración por un episodio sísmico que se dio en Bucay, que es prácticamente vendría a ser la provincia de Riobamba, pero en el sector de la costa. Y bueno, un montón de cosas más. Vamos a ver que nosotros para nuestro aprendizaje vamos todo el tiempo a enfocarnos en una configuración de una cuerda, ¿no es cierto? Una cuerda templada al cual se le comienzan a generar perturbaciones en un extremo. Entonces, vale la pena comprender que las ondas aparecen en muchísimas instancias y muchas de estas instancias se las puede asociar con ondas mecánicas, ¿está bien? ¿Qué más les puedo comentar? En general, las ondas se generan por perturbaciones, ¿no es cierto? Y vamos a ver que tienen un comportamiento, dichas perturbaciones tienen un comportamiento de un movimiento armónico simple. Ya vamos a ver en dónde aparece ese movimiento armónico simple dentro del tema de ondas. También hay que conocer y hay que saber que las ondas, casi la mayoría de las veces, o prácticamente todas las ondas, se las puede asociar con funciones seno y funciones coseno. Sobre todo en el tema específico que vamos a trabajar nosotros, que son las ondas mecánicas periódicas. ¿Está bien? Entonces, este breve comentario como preámbulo y vamos ahora a ir revisando algunos conceptos que nos da el libro. Aquí tenemos una introducción en donde prácticamente dicen lo mismo que acabamos de decir nosotros. Eh, Aquí hace un pequeño énfasis respecto a la diferenciación que se puede hacer entre las ondas mecánicas y el otro tipo de ondas. Normalmente las ondas mecánicas viajan a través de un medio. El medio puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Mientras que, por ejemplo, existen otro tipo de ondas que no son mecánicas, como las electromagnéticas, la luz, las ondas de radio, las infrarrojas y ultravioletas, rayos X, etcétera, etcétera, donde no necesitan necesariamente de un medio o siendo un poco ajenos a lo que el libro plantea, podríamos decir que el medio es el aire, ¿correcto? Entonces, esos son otros tipos de ondas. Bueno, vamos conceptualmente a ver. Una onda mecánica, vamos a decir que es una perturbación que viaja por un material o sustancia que es un medio de la onda. Entonces, al viajar la onda por este medio, todas las partículas que constituyen el medio sufren desplazamientos de varios tipos dependiendo de la naturaleza de onda. ¿Está bien? Entonces, las ondas mecánicas van a ser de dos tipos. Van a haber ondas transversales, van a haber ondas longitudinales y van a haber ondas que sean una mezcla de las dos. ¿Está bien? Las ondas transversales, vamos a ver que las partículas de cualquier elemento al que se le genere estas perturbaciones van a sufrir un movimiento perpendicular a su posición de equilibrio. Ya vamos luego a hacer énfasis en ejemplos muy concretos, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver a qué nos referimos con esto. Entonces,
Por lo pronto, quedémonos con que una onda transversal es aquella donde las partículas de lo que está sufriendo una perturbación sufren movimientos, ¿no es cierto?, periódicos, transversales o perpendiculares a una posición de equilibrio. Las ondas longitudinales van a ser movimientos de las partículas prácticamente paralelos, ¿no es cierto? O en la misma línea en donde viaja la onda. Ahí las partículas se van a mover en la misma línea donde viaja la onda. Y tenemos un tercer tipo de ondas, como puede ser aquí ya vamos a ver, el libro propone un estanque, ¿no es cierto? Donde se generan ondas transversales y longitudinales al mismo tiempo, es decir, movimientos perpendiculares a una posición de equilibrio y también longitudinales a una posición de equilibrio. Entonces, vamos a ver gráficamente esto. El primer tipo, las ondas transversales. Entonces, nosotros vemos aquí en el gráfico que hay una persona sujetando una cuerda, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto en algún momento, quién no ha jugado con una soga, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos un movimiento tipo látigo, ¿no es cierto? En un extremo, y esa perturbación, esa onda viaja a través de toda la cuerda, ¿no es cierto? Empieza en el extremo que agitamos y se traslada a lo largo de toda la cuerda hasta llegar al final, ¿no es cierto? Entonces, este es un movimiento de una onda transversal. ¿Por qué? Porque la cuerda en sí es como que la posición de equilibrio de todas las partículas de la misma cuerda. Pero el momento que viene esta perturbación, ¿no es cierto? Las partículas se mueven con una onda tipo senoidal perpendiculares a esa posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, aquí nos describe, dice, la mano mueve la cuerda hacia arriba y regresa produciendo una onda transversal. Aquí podemos ver gráficamente que conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve vertical y transversalmente al movimiento de la onda misma, ¿no es cierto? Como podemos ver en este espacio de aquí, justamente en este espacio de aquí. Vamos señalando para que se vea más claro. Esta partícula, ¿no es cierto?, que en una posición de reposo, digamos, estarían aquí, ¿no es cierto? El momento que se sufre la perturbación han cambiado su posición perpendicularmente a lo que en la normalidad estaban situadas, ¿verdad? Las ondas longitudinales, aquí en cambio tenemos, vamos a imaginarnos una inyección, ¿no es cierto? Y en un extremo tenemos una especie de pistón o un émbolo. Entonces, se inicia el movimiento hacia la derecha y si yo solamente doy un empujón, ¿no es cierto? Y genero un cambio de presión al interior de esto, aquí estas partículas se van a mover de derecha a izquierda, van a ir y van a volver, ¿no es cierto? Porque la presión de este fluido hará que suceda eso. Entonces, conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda que se mueve horizontal y paralelamente al movimiento de la onda misma, ¿no es cierto? Entonces, una onda que inicialmente estaba en esta posición de aquí, ¿no ¿Por es qué cierto? para que En ¿qué? esta, en Que esta entramos posición para de cuando aquí, se suban se de moverá hacia mala la suerte los derecha, policías y pidan luego boletos y regresará todo. hacia la izquierda. Muchachos, estén No atentos tengo idea. de sus micrófonos, por favor, que no se les activen. Bueno, continuamos. Ondas en la superficie de un líquido, y aquí decíamos, aquí es una mezcla de las dos. Entonces, ¿qué tal si nosotros tuviéramos una especie de recipiente donde en un extremo yo lo pudiese empujar hacia la derecha? Esto me va a generar que el líquido en sí, ¿no es cierto?, y las partículas de su superficie sufran movimientos ondulatorios transversales, pero también que las partículas se desplacen hacia la derecha y hacia la izquierda, como en el ejemplo anterior. Entonces, conforme pasa la onda, cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculos, es decir, transversal y longitudinalmente a lo largo de este estanque, ¿no es cierto? Aquí prácticamente hemos hecho el ademán de empujar primero el extremo del estanque y luego regresarlo a su posición. Entonces, veremos que la superficie generará esta especie de movimiento circular, un movimiento como de olas, ¿no es cierto? Y eso serán ondas de tipo transversal y de tipo longitudinal al mismo tiempo.
No sé si hasta aquí hay alguna duda, muchachos y muchachas. No, y está claro. No, profe. Listo. Entonces vamos avanzando. En realidad, conceptualmente o asociativamente, todos podemos imaginar estos escenarios, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ir enfocándonos ya un poquito más en ciertos términos que necesitamos conocer. Eh, Vamos a leer esta parte de aquí. Estos ejemplos tienen tres cosas en común y estas son tres cosas que se van a generar siempre en las ondas mecánicas, ¿correcto? Primero, las perturbaciones siempre viajan o se propagan por el medio con una rapidez definida llamada rapidez de propagación o simplemente rapidez de onda, ¿correcto? Que se va a determinar en cada caso según las propiedades del medio. La rapidez de la onda la vamos a definir con la letra V de velocidad, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que la rapidez de la onda no es la rapidez con que se mueven las partículas cuando son perturbadas por la onda, ¿correcto? Sino tiene otra asociación respecto a la onda que se genera en sí, a cómo la onda se propaga, no a cómo las partículas se mueven en esa onda, ¿está bien? Bueno, ya puntualizaremos más en eso. La segunda cosa en común es que el medio mismo no viaja por el espacio, ¿correcto? En el caso de la cuerda, ¿cuál es el medio? La cuerda en sí, ¿no es cierto? Pero a pesar de que hay partículas que se están moviendo transversalmente, el medio se mantiene intacto. Cuando yo les decía, ustedes agitan una soga, ¿no es cierto? No es que la soga, después de generarse las perturbaciones, luego está, yo qué sé, 5 metros hacia la derecha de donde se generó la perturbación. Se mantiene en el mismo lugar, ¿no es cierto? En el caso del émbolo, el émbolo con el líquido donde se generaba esa onda longitudinal no se desplaza en posición a ningún otro lado, no se mantiene en el mismo lugar. ¿Y cuál era el medio en este caso? Era el líquido o el émbolo en sí donde se estaba generando la perturbación, ¿correcto? Entonces, en el tema de ondas, lo que se mueven son las partículas a través del medio, pero el medio en sí no se mueve, ¿correcto? Entonces eso hay que tener muy en claro. Y finalmente, para poner en movimiento a cualquiera de estos sistemas, debemos aportar energía. Entonces, ¿qué viene de la mano de la energía? Que para que exista energía se tiene que realizar un trabajo mecánico sobre el sistema. Los tres casos, a ver, en el caso de la cuerda, hay que realizar una fuerza en el extremo, ¿no es cierto? Un movimiento que implica un trabajo, ¿no es cierto? Una fuerza que desplazará el extremo de la cuerda a una cierta distancia y eso va a generar energía y bueno, ya saben ustedes que la energía va de la mano de la velocidad, etcétera, etcétera o de los cambios de altura, aunque en este caso energía potencial gravitacional no es tanto, sino es más la energía que se aporta a través del trabajo realizado por una fuerza, ¿correcto? En el caso del émbolo, bueno, pues el solamente hecho de presionar el émbolo contra ese cilindro implica una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza que se aplica durante cierta distancia y genera un trabajo, y en el caso del estanque, donde un extremo podía ser movilizado, algo similar, ¿no es cierto? Hay que hacer una fuerza que mueva ese extremo y por lo tanto se genere un trabajo. Entonces, la onda transporta esta energía, ¿correcto? Todas estas ondas que nosotros vamos a estudiar van a transportar esta energía, ¿no es cierto?, de una región del medio a otra, pero las ondas transportan energía, pero no materia, de una región a otra. Un poco lo que nos trata de decir aquí es que las partículas del medio sufren estos cambios, sufren estas ondas senoidales o de tipo coseno, estas perturbaciones por la energía aplicada y hace que las partículas se desplacen, ya sea transversal, longitudinal o mixtamente, pero no transportarán materia, ¿no es cierto? Y eso va de la mano del hecho de que el medio no se desplaza, no sufre cambios en su posición. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna consulta o sí se entiende? Sí se entiende. Ya, muy bien. Aquí es curioso el ejemplo que pone, pero la verdad es muy palpable. Todos hemos visto en la televisión o cuando hayamos ido al estadio, ya sea a ver fútbol o cualquier deporte, hay ese clásico ritual de hacer la ola, ¿no es cierto?
Bueno, eso es una onda, ¿no es cierto? Es una perturbación generada por la multitud, pero el rato que hacemos la ola, bueno, ya me van a salir algunos a decir que yo sí, una vez cambié de posición y todo, pero uno se queda en su mismo asiento, pues no. No es que hace la ola y se desbarata y termina de la tribuna, pasa al palco o a la general, ¿no es cierto? Sino uno se mantiene en su mismo asiento. El rato que pasa la perturbación, todos nos levantamos, ¿no es cierto? Y luego regresamos a nuestra posición de equilibrio, si es que quieren. Bueno, vamos entonces a las ondas periódicas. El tema de las ondas periódicas o el concepto, vamos a tener que asociarlos con pulsos, ¿correcto? Con pulsos que sufre la onda. Y no es más que antes hablábamos de una perturbación, pero ¿qué tal si esta perturbación, ¿no es cierto?, se genera una y otra y otra y otra vez, ¿no es cierto? Eso es el tema de las ondas periódicas. Entonces, en el caso de la mano, que sacudió una cuerda verticalmente ejerciendo una fuerza transversal sobre ella, sería solamente un pulso que viaja a lo largo de la cuerda. La tensión de la cuerda se restablecerá en su forma recta una vez que el pulso haya pasado. Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos este movimiento repetitivo o periódico? ¿Correcto? Entonces ahí cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico al propagarse la onda y tendremos una onda periódica. Entonces, ondas transversales periódicas no es más que ondas transversales con movimiento armónico simple, que van a tener una amplitud, van a tener una frecuencia y van a tener una frecuencia angular, como todo movimiento armónico simple que hemos visto hasta ahora. Por ende, van a estar supeditadas a un periodo. Ya sabemos que un periodo será el tiempo que le tarda a este movimiento armónico simple en realizar todo un ciclo, y vamos a tener una frecuencia, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un gráfico en donde hemos adaptado una cuerda inicialmente tensada, podemos ver en ese sombreado, ¿no es cierto?, que estaba inicialmente tensado, y podemos asumir que aquí vamos este cuerpo del extremo izquierdo a levantarlo y a dejarlo caer sobre este resorte. Por lo que nosotros conocemos, esto se puede asociar a un movimiento armónico simple vertical, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo va a caer, va a comprimir el resorte, lo va a almacenar con energía potencial elástica, que luego va a lanzar otra vez el cuerpo para arriba, por efectos de la gravedad llegará a un punto máximo de amplitud, otra vez una fuerza restauradora que ya hace que caiga hacia el resorte, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, mientras este cubo realice ese movimiento, la cuerda realizará estas perturbaciones. Entonces, se van a generar crestas, ¿no es cierto?, que son los puntos de amplitud, y valles, que son los puntos de amplitud por debajo de la posición de equilibrio. En ambos estados vamos a generar una amplitud A, ¿correcto? Y las partículas de esta cuerda en los extremos serán los que se muevan transversalmente, ¿correcto? Creo que todos podríamos entender esta configuración, ¿no es cierto? Podríamos visualizar, idealizar esta configuración, ¿no es cierto? Una cuerda atada a un cubo en un sistema donde se mueve con movimiento armónico simple producto de este resorte. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a continuación a ver cómo viajan estas partículas en esta configuración. Entonces, estas ondas periódicas con movimiento armónico simple son especialmente fáciles de analizar y las llamamos ondas senoidales. Resulta también que cualquier onda periódica puede representarse como una combinación de ondas senoidales. Por lo tanto, este tipo de movimiento ondulatorio merece mucha atención. En la figura, ¿no es cierto?, en esta figura de aquí, la 15.3, estamos viendo que la onda avanza por la cuerda en una sucesión continua de perturbaciones senoidales transversales. Y en esta figura 14.4 vamos a ver la forma de una parte de la cuerda cerca del extremo izquierdo en intervalos de 1/8 de periodo, ¿correcto? Entonces, para un tiempo total de un periodo, la forma de onda avanza uniformemente hacia la derecha, como indica el área sombreada. Al moverse la onda, cualquier punto de la cuerda, ¿no es cierto?, o en este caso los puntos rojos que nos puntualiza aquí, oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio con movimiento armónico simple. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia.
Eso es algo que tienen que desde ya grabarse. Lo vamos a repetir. En una onda senoidal, ¿no es cierto?, que pasa por un medio, todas las partículas del medio sufrirán un movimiento armónico simple y todas trabajarán con la misma frecuencia. Y anticipadamente podríamos decir que vamos a tener la misma amplitud para todas esas partículas, ¿no es cierto? Y vamos a tener el mismo comportamiento, solo que las posiciones variarán con respecto al tiempo. Entonces, eso podemos ver fácilmente en este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, dice que se hacen movimientos en un octavo de periodo. Entonces, bueno, primero tenemos la cuerda en una posición superior, ¿no es cierto? Esta onda se parece mucho a una onda tipo coseno, ¿no es cierto? El coseno siempre empieza en la amplitud con respecto a un eje, ¿no es cierto? Luego, un octavo de periodo después, esto baja un poco, haciendo que este punto, ¿no es cierto?, comience a subir un poquito más, este que estaba en una amplitud comience a bajar un poquito y este también comience a subir. En fin, así va avanzando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la mitad de un periodo y vemos que este punto que inicialmente, ¿no es cierto?, había estado en una amplitud negativa, ahorita ya ha sobrepasado el punto de equilibrio, no está en una amplitud positiva, no, sí, está en una posición de amplitud positiva después de la mitad de su periodo, ¿no es cierto? Como es lógico, ¿no es cierto? Porque para que se cumpla un periodo entero, esta partícula debería volver a su posición inicial. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí podemos ver en esa sombra cómo se irían moviendo estos puntos en esta cuerda, ¿no es cierto? Y aquí se siguen generando estas perturbaciones. No es que una vez que baja, regresa a su posición inicial, ese extremo izquierdo, y ahí se termina el movimiento, sino se seguirán generando paulatinamente más perturbaciones. Como es de esperarse, cuando ya se cumple un periodo, las partículas regresan a su posición original. Pero podríamos intuir o adelantar que se viene después otra perturbación y todo esto se volverá a repetir, ¿correcto? Aquí nos dice que tengamos cuidado que el movimiento de la onda transversal a lo largo de la cuerda con el de una partícula de la cuerda, o sea, no confundir ese movimiento. El movimiento de la onda transversal a lo largo de la cuerda con el de una partícula de la cuerda, ¿correcto? No hay que confundir eso. Bueno, la onda va a avanzar siempre con rapidez constante a lo largo de la cuerda, mientras que el movimiento de la partícula es armónico simple, ¿correcto? Ya, eso es lo que trata de decir. La onda, repitamos esto, va a avanzar con una rapidez constante. Es la rapidez con la que se propaga la perturbación. Pero la partícula en sí, que se va a mover en ese carácter de onda tipo senoidal, va a ser un movimiento armónico simple. Por lo tanto, habrá momentos, más bien dicho, podríamos adelantar que esa partícula tendrá distintas velocidades dependiendo su posición. ¿Quedó eso claro o quieren que enfaticemos eso nuevamente? No, no queda tan claro. Pues, podría. A ver, planteémoslo de otra manera. Lo que quiere decir, si ven cómo aquí se van generando las ondas, ¿no es cierto? Se van generando, se van generando, se van generando y se van moviendo hacia la derecha. Noten que esta primera posición se va moviendo todo el tiempo hacia la derecha, ¿no es cierto? Antes de que venga una nueva perturbación. Ese movimiento de las ondas hacia la derecha es con velocidad constante, ¿correcto? Entonces, ya vamos a ver las unidades en las que trabajaríamos, pero es con velocidad constante. Pero las partículas que están en la cuerda y que se mueven transversalmente de arriba hacia abajo, esas partículas tienen movimiento armónico simple. Entonces, esta partícula, ¿no es cierto?, que vemos en el primer gráfico cuando el tiempo es igual a cero, ¿no es cierto?, está en una posición tal que sería su amplitud. Y sí o no que esa partícula en esa posición tendría velocidad cero. En algún momento esa partícula va a estar justo, ¿no es cierto?, en la posición de equilibrio. Por ejemplo, aquí está en la posición de equilibrio. ¿Sí ven?
en 2/8 del periodo, en 1/4 del periodo. Entonces, en esta posición, la partícula va a tener su máxima velocidad. Entonces, el movimiento de las partículas y el movimiento de la onda no son el mismo, porque la onda se propaga con velocidad constante y las partículas de esa perturbación, ¿no es cierto?, que se mueven transversalmente o perpendicularmente con respecto al eje de equilibrio, se mueven con movimiento armónico simple. O dicho de otra forma, no tienen velocidad constante. Eso es lo que trata de especificar el libro en esta parte. Prosigamos. En el caso de una onda periódica, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo. La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son las crestas? Aquí tenemos en 1/4 de periodo o 2/8, tenemos 2 crestas, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de la onda, ¿no es cierto?, es un patrón repetitivo y será completo entre la distancia de una cresta a la siguiente, o de un valle al siguiente, o de cualquier punto correspondiente al siguiente punto que mantenga esa misma posición, ¿no es cierto? Un punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma. Entonces, esta distancia entre crestas, entre valles o entre cualquier punto va a ser la longitud de onda y se... Muchachos, perdón, sufrimos un pequeño corte. Vamos a replantear la ideita que estábamos manejando, ¿correcto? Entonces decíamos, a ver, denme un segundito. Decíamos, la longitud de la onda va a ser la distancia entre crestas, entre valles o entre cualquier punto donde se repita, ¿no es cierto?, la característica de la onda. ¿Está bien? Se la va a denominar con la letra griega lambda. ¿Está bien? Y el patrón de onda va a viajar con velocidad constante v y avanza una longitud de onda lambda en el lapso de un periodo de tiempo t. O sea, en un periodo, ¿no es cierto?, la longitud de onda va a avanzar con velocidad constante. Por lo tanto, la rapidez de onda está dada por velocidad, ¿no es cierto? La velocidad constante de la propagación de la onda va a ser la longitud de onda dividido para el periodo. ¿Está bien? Y dado que la frecuencia es 1 sobre periodo, la velocidad de la onda, de una onda periódica, va a ser igual a la longitud de onda por frecuencia. Longitud de onda puede venir dado en unidades de medida del sistema métrico internacional y la frecuencia normalmente en el sistema internacional es 1 sobre segundos o es hertz. Por lo tanto, la velocidad será en metros sobre segundos. Sí podríamos decir que una onda se propaga a 5 metros sobre segundos, ¿no es cierto? O sea, cada segundo esa onda en el medio se propaga por una distancia de 5 metros. Bueno, la rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda y la frecuencia. Y la frecuencia es una propiedad de toda la onda periódica porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia. ¿Correcto? Entonces, no importa qué parte de la cuerda estemos trabajando, mientras podamos definir la longitud de onda, podríamos calcular la velocidad de propagación de la onda. Las ondas en una cuerda se propagan en una sola dimensión, ¿correcto? No obstante, los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son igualmente aplicables a las ondas que se propagan en 2 o 3 dimensiones. Ya vamos a ver cómo sería ese caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, una serie de gotas que caen en el agua van a producir una onda periódica que van a generar crestas y valles en círculos concéntricos, ¿no es cierto? Y la dirección de propagación es 360 grados prácticamente. Bueno. Igual que en las ondas de una cuerda, la longitud de onda es la distancia entre crestas y valles, hablando por este ejemplo 15.5, y la longitud de onda va a ser la distancia entre cualquiera de ellas, y la amplitud será la altura que alcancen esas perturbaciones, ¿correcto? En muchas situaciones importantes que incluyen las ondas en cuerdas, la rapidez de la onda va a depender únicamente de las propiedades mecánicas del medio.
En este caso, aumentar la frecuencia va a hacer que la longitud de onda disminuya, de modo que el producto de la velocidad de propagación no cambie. Y las ondas de todas las frecuencias se propagarán con la misma rapidez. En este capítulo y en lo que nosotros vamos a ver, solo consideraremos este tipo de ondas, porque ya luego se verá que existen ondas donde el medio sí puede influir a que una onda se propague más rápidamente o más despacio, ¿correcto? Como nosotros solo nos vamos a enfocar en ondas periódicas mecánicas, pues aquí la propagación de la onda, la velocidad siempre será constante independientemente de dónde se la trabaje, ¿correcto? Bueno. En lo que tiene que ver con las ondas periódicas longitudinales, entonces aquí vamos a considerar, ¿no es cierto?, un tubo largo lleno, como ya hicimos antes, ¿no es cierto?, aquí. Entonces aquí vamos a tener un émbolo que oscila con movimiento armónico simple, va a comprimir y luego se va a expandir. Entonces, ese cambio en la posición de una partícula hasta la posición en la que lleguen a compresión y luego regresen a expansión, esa será la longitud de onda. La rapidez de la onda será igual, depende con la frecuencia con la que se mueva este émbolo en movimiento armónico simple. Y el movimiento de las partículas longitudinalmente será como vemos en el gráfico 15.7. Aquí también se han hecho estos intervalos, ¿no es cierto?, en función de 1/8 del periodo. Y vemos que las partículas, ¿no es cierto?, se desplazan hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda con movimiento armónico simple. ¿Está bien? Sin embargo, la propagación de esa onda longitudinal tendrá velocidad constante, tal cual sucedía en las ondas periódicas de tipo transversal. Entonces aquí lo único que habría que entender es que la longitud de onda va a ser el espacio que exista entre una partícula, ¿no es cierto?, y la siguiente que sufren el mismo desplazamiento con una perturbación, y la amplitud será el punto máximo hacia la izquierda y el punto máximo hacia la derecha con la que a la que lleguen dichas partículas. ¿Está bien? Aquí vamos viendo que cada 1/8 del periodo la partícula sufre movimientos hacia la derecha hasta que llega un punto en el que comienzan a regresar hacia la izquierda por la retracción del mismo émbolo, ¿no es cierto? Pero se cumple lo mismo, que la velocidad de la onda va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. No sé si hasta aquí se entendió, muchachos, cómo se maneja el tema de la velocidad de la onda, ¿no es cierto?, la velocidad de propagación, el tema de la longitud de onda y cuáles son las amplitudes. No sé si alcanzan a definir cuáles son las crestas y cuáles son los valles en estas ondas. ¿Todo eso ha quedado comprendido? ¿O hay alguna parte donde desearían replantear? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Está claro o no? Sí. Sí, profe, un poquito Bueno, confuso, pero sí. listo. Si es así, continuemos con esta última parte. La descripción matemática de una onda. Entonces, ya vemos que muchas características de las ondas periódicas pueden describirse usando los conceptos de la rapidez de la onda, la amplitud del periodo, la frecuencia y longitud de onda. Sin embargo, es común que necesitemos una descripción más detallada respecto a las posiciones y los movimientos de las partículas individualmente mientras sufren estas perturbaciones, mientras la onda se propaga, ¿no es cierto? Para esta descripción necesitamos el concepto de la función de onda, ¿correcto? Acuérdense de eso, función de onda. Es una función que describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante. Entonces, es una función que nos indica dónde está la partícula en algún momento específico. O sea, posición y en tiempo. ¿Está bien? Bueno, para esta descripción necesitamos, a ver, ya dijimos, de la función de onda.
Nos concentraremos en las ondas senoidales, en las que cada partícula tiene movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio. Y como ejemplo específico, examinaremos las ondas en una cuerda estirada. Entonces, este caso de la cuerda estirada que se sufre perturbaciones en uno de sus extremos es el caso ideal para plantear esta función y para determinar el comportamiento de una onda transversal periódica. ¿Está bien? Y de una longitudinal, lógicamente. Entonces, si despreciamos el pandeo de la cuerda por la gravedad, ¿no es cierto? A ver, porque por más que tengamos estirado una cuerda, el rato que ya generamos en un extremo perturbaciones, no podríamos pensar que parte de la cuerda va a sufrir los efectos de la gravedad. Pero, como ya hemos dicho tantas veces, los escenarios en física se tienen que un poco idealizar para ir sacando conclusiones muy relevantes y cercanas en su máximo expresión a la realidad. Entonces vamos a despreciar el pandeo normal de una cuerda estirada, ¿correcto? Su posición de equilibrio vamos a asumirla como una línea recta, la cual tomamos como el eje X de un sistema coordenado, y las ondas en una cuerda, al ser transversales, durante el movimiento ondulatorio, una partícula con posición de equilibrio en X se desplazará a cierta distancia Y en la dirección perpendicular al eje X. El valor de Y depende de cuál partícula estamos considerando. Es decir, Y depende de X, ¿correcto? Y también del instante t en que la consideremos. Entonces, por eso es que es una función de posición y de tiempo. Por lo tanto, esta función de onda y va a ser igual a y de xt y llamamos a y de xt función de onda. Si conocemos esta función para cierto movimiento ondulatorio, podemos usarla para calcular el desplazamiento con respecto al equilibrio de cualquier partícula en cualquier instante. Con esto podemos calcular la velocidad y la aceleración de cualquier partícula, porque las partículas, les recuerdo y les recalco, están moviéndose con movimiento armónico simple. ¿Está bien? Entonces, vamos con esta función de onda. Para eso les pido que mientras yo voy describiendo esto, se fijen mucho en el gráfico que tenemos aquí, en el gráfico 15.8, y vayamos asociando la lectura con este gráfico. Entonces, veamos cómo se determina la forma de la función de onda para una onda senoidal. Supongamos que una onda senoidal viaja de izquierda a derecha, lógicamente la dirección de X creciente por la cuerda, como en la figura que tenemos aquí hacia la izquierda. Cada partícula de la cuerda oscila en movimiento armónico simple con la misma amplitud y frecuencia, pero las oscilaciones de partículas en diferentes puntos de la cuerda no están todas coordinadas, ¿no es cierto? La partícula marcada con el punto B, que es la central, ¿no es cierto? En la figura 15.8 está en su máximo valor positivo, ¿no es cierto? De Y cuando T es igual a 0 y vuelve a Y igual a 0 cuando T es un cuarto del periodo o 2/8 del periodo. Esto mismo sucede con la partícula del punto A o con la partícula del punto C, ya sea en la posición T de 1/2, ¿no es cierto? Y luego en la posición T de 3/4 del periodo exactamente y respectivamente a esas partículas A y C. Entonces, para cualquiera dos partículas de la cuerda, el movimiento de la partícula de la derecha, en términos de la onda, la partícula de bajada, se retrasa con respecto al movimiento de las partículas de la izquierda en una cantidad proporcional a la distancia entre las partículas. A ver, esto, muchachos, no quiero que les confunda desde el punto de vista literal. Lo único que nos está de alguna manera diciendo es que estas perturbaciones son periódicas, ¿correcto? Y obedecen al comportamiento que tuviera una función seno. ¿Estamos? Entonces, lógicamente, una partícula que viene retrasada en la izquierda va a tener un desfase con respecto a una que está hacia la derecha, ¿correcto? Bueno, así los movimientos cíclicos de diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí en diversas fracciones de un ciclo. Llamamos a estas diferencias de fase y decimos que la fase del movimiento es diferente para diferentes puntos. Por ejemplo,
Si un punto tiene su desplazamiento positivo máximo al mismo tiempo que otro tiene su desplazamiento negativo máximo, los dos puntos están desfasados medio ciclo, ¿correcto? Entonces, la fase o el desfase va a ser relativo a las posiciones respecto a la onda que tienen las partículas en sus distintas posiciones. Entonces, este es el caso de los puntos A y B o de los puntos B y C, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en una función, a ver, les voy a ir anotando aquí para que entiendan de qué se está hablando. Nosotros aquí tenemos, si solo nos fijamos en la forma de la cuerda, en este punto t igual a 0, esta es una clásica forma de una función coseno, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el coseno tiene por periodo 2pi radianes, ¿no es cierto? Y si se fijan entre este punto, ¿no es cierto? Este punto de aquí y este punto de acá, aquí estaríamos cumpliendo este punto A, ¿no es cierto?, versus el punto C, mantienen una diferencia de 2pi, o sea, de un ciclo completo. Pero el punto A versus el punto B tienen un desfase de medio ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ese es este término de diferencia de fase entre dos puntos o entre dos partículas de la onda. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, muchachos? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, vamos a suponer lo que nos menciona el libro ahora. Dice, suponga que el desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda, o sea, en x igual a 0, donde la onda se origina, está dada por y de x, 0 de t, porque, a ver, sería y x de t, pero x es igual a 0, va a estar dada por a, amplitud, por coseno de la frecuencia angular, por tiempo, y esto es igual, ya cambiando la frecuencia angular, a coseno de 2pi por frecuencia por tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula oscila en movimiento armónico simple con amplitud A, frecuencia F y frecuencia angular 2pi por frecuencia. La notación y de x igual a 0t nos recuerda que el movimiento de esta partícula es un caso especial de la función de onda y x de t que describe toda la onda, pero cuando el tiempo es igual a 0 y la partícula en x es igual a 0, tiene el máximo desplazamiento positivo, ¿no es cierto? O sea, y igual a, y está instantáneamente en reposo porque el valor de y es un máximo. Bueno, todo esto, muchachos, lo tienen que ir asociando a cómo se desarrollaría una onda de tipo coseno. ¿Está bien? La perturbación ondulatoria viaja de x igual a 0 a algún punto x a la derecha del origen en un tiempo dado por x sobre b, donde b es la rapidez de la onda. ¿Correcto? Así, el movimiento del punto X en el instante t es el mismo que el movimiento del punto X igual a 0 en el instante anterior, t menos X sobre b. Por lo tanto, podemos obtener el desplazamiento del punto X. A ver. Podemos obtener el desplazamiento del punto X en el instante t con solo sustituir t en la ecuación 15.2 por t menos x sobre b, y al hacerlo obtenemos la siguiente expresión para la función de onda. Y x de t va a ser igual a coseno de la frecuencia angular multiplicado, ¿no es cierto?, por t menos x sobre b. Recuerden, x es la posición de las partículas con respecto al eje X, ¿no es cierto? Y t es el tiempo en el que se da esa posición de dicha partícula. Bueno, dado que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del mismo ángulo positivo, podríamos reescribir la función de onda de esta manera. Que y de x de t, es decir, la posición vertical de la partícula con respecto a la posición horizontal de la cuerda y el tiempo en el que sucede esto va a estar dado por
amplitud que multiplica el coseno de la frecuencia angular, que a su vez multiplica a la posición dividido para la velocidad transversal de la onda menos el tiempo. Y esto podría reescribirse, ya cambiando la frecuencia angular, como A coseno de 2pi por frecuencia que multiplica a la posición dividido para la velocidad menos el tiempo. Onda senoidal que avanza en la dirección más x. ¿Correcto? El desplazamiento y x de t es función tanto de la posición x del punto como en el tiempo en el que esto sucede. Podemos hacer más general aún esta ecuación contemplando diferentes valores del ángulo fase, como hicimos para el movimiento armónico simple en la sección que acabamos de estudiar, ¿no es cierto? Pero eso se va a omitir por ahora. Podemos reescribir la función de onda dada por la ecuación 15.3 de varias formas distintas, pero útiles. Es decir, se puede cambiar esta expresión expresándola en términos del periodo, donde el periodo es igual a 1 sobre frecuencia y la longitud de onda es velocidad sobre frecuencia, ¿no es cierto? O sea, ahorita esta expresión 15.3 está en función de la frecuencia angular, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se escribiría en función del periodo y de la longitud de onda, quedándonos así, que la posición de cualquier partícula con respecto a la posición en x y al tiempo es la amplitud por el coseno de 2pi multiplicado a x sobre la longitud de onda menos t sobre el periodo. ¿Está bien? Obtenemos otra forma útil de la función de onda si definimos una cantidad k llamada número de onda. ¿Correcto? No se confundirán con los términos de energía cinética o constante de resorte. Ahora K le vamos a denominar número de onda y este va a ser igual a 2pi sobre longitud de onda. Si sustituimos el lambda de la expresión que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, por 2pi sobre K y a la frecuencia, por frecuencia angular dividido sobre 2pi en relación a la longitud de onda frecuencia, entonces vamos a decir que la frecuencia angular va a venir dada por la velocidad de la onda multiplicada por el número de la onda. Y en ese sentido, la posición en Y de una partícula va a ser igual a la amplitud por el coseno de el número de onda por X menos la frecuencia angular por T. Todas estas expresiones, la 15.7, la 15.4 y la 15.3, son útiles para determinar la posición de una partícula en una onda tipo sinoidal que se mueve de izquierda a derecha, ¿correcto? Asumiendo la dirección hacia la derecha como dirección positiva. ¿Cuál de estas formas de la función de onda usemos en un problema específico? Es cuestión de comodidad, es decir, vamos a utilizarla según la información que nos den. ¿Está bien? Bueno, graficación de la función de onda. En la figura 15.9a se grafica la función de onda y x de t en función de x para un instante específico t. ¿Correcto? ¿Qué nos están queriendo decir? Que aquí vamos a ver la onda, ¿no es cierto? Cómo cambia la posición de una partícula con respecto al eje X, ¿no es cierto?, en un tiempo t específico. Y en la 15.9b, bueno, en la 15.9a es la función de X para un instante t específico. Esta gráfica nos va a dar el desplazamiento y de una partícula con respecto a su posición de equilibrio en función de la coordenada X de la partícula. Si se trata de una onda transversal en una cuerda, la gráfica de la figura 15.9a representa la forma de la cuerda en ese instante, como una fotografía instantánea de la cuerda en particular en un momento específico. Entonces, con el tiempo igual a 0, ¿no es cierto?, nos quedaría que y x de t va a ser igual a coseno del número de onda por x, y esto se puede también plantear como a coseno de 2pi de x sobre la longitud de onda. ¿Está bien? Ahora, en la figura 15b se muestra una gráfica de la función de onda contra el tiempo para una coordenada x específica.
Estas son formas de graficar las ondas, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre en un eje tenemos solamente un valor, no tenemos los dos. Entonces, esta curva da el desplazamiento y de la partícula en esa coordenada en función del tiempo, es decir, describe el movimiento de la partícula específicamente en una posición. En este caso, en la posición x igual a 0. Entonces, y de x igual a 0, t va a ser igual a coseno de menos frecuencia angular por t, pero como el coseno de un ángulo negativo es el mismo ángulo, amplitud por coseno de frecuencia angular por t, o amplitud coseno de 2pi de t sobre periodo. Esto es congruente con lo que dijimos originalmente acerca del movimiento en x igual a 0. Cuidado, nos dice, aunque a primera vista las figuras 15.9a y 15.9b parecerían iguales, no son idénticas. La figura 15.9a es una imagen de la forma de la cuerda, mientras que la figura 15.9b es una gráfica del desplazamiento y de una partícula en x igual a 0 en función del tiempo. Bueno, podemos modificar estas ecuaciones para representar una onda que viaja en la dirección x negativa. Sí lo podemos hacer, lo único que cambiarían son los signos, ¿no es cierto? En este caso, el desplazamiento del punto x en el instante t es el mismo que en el punto x igual a 0 en un instante posterior t más x sobre b. Antes era x menos t menos x sobre b. Así que sustituimos t por esta expresión en la ecuación 15.2 y vamos a obtener la siguiente. Noten que lo único que ha cambiado es el signo más entre los paréntesis, ¿correcto? Bueno, en la expresión y x de t igual a coseno de número de onda por x más menos frecuencia angular por t para una onda que viaja en la dirección menos x o más x, la cantidad kx o número de onda por x más menos frecuencia angular por t se denomina fase y desempeña el papel de cantidad angular. Siempre viene dada en radianes, ¿correcto? Su valor para cualesquiera valores de x y de t determina qué parte del ciclo senoidal existe en un punto e instante dados. Para una cresta, donde y es igual a la amplitud y la función coseno vale 1, la fase podría ser 0, 2pi, 4pi, etc. Para un valle, donde y es igual a menos amplitud y el coseno tiene el valor menos 1, podría ser pi, 3pi, 5pi, etc. Esto obedece exclusivamente, muchachos, a que la función coseno por sí sola, la original, tiene sus amplitudes positivas en los puntos 0, 2pi, 4pi y sus amplitudes negativas en pi, 3pi, 5pi, etc. ¿Correcto? La rapidez de onda es la rapidez con que tenemos que movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada, como una cresta específica de una onda en una cuerda. Para una onda que viaje en la dirección más x, esto implica kx menos wt y este valor es constante. Derivando con respecto al tiempo, obtenemos k de dx sobre dt, que es igual a la frecuencia angular, o bien dx sobre dt igual a frecuencia angular sobre el número de onda. Si comparamos esto con la ecuación 15.6, vemos que esta derivada es igual a la rapidez, o sea, a la velocidad transversal de la onda. Por esta relación, a veces a la velocidad se la denomina velocidad de fase de la onda, ¿correcto? Aunque rapidez de fase sería más correcto. Bueno, no sé si en esta última parte les deja alguna duda. A ver, yo intuiría, yo voy a presuponer esto, ¿correcto? O sea, voy a asumir esto. Que todo lo último que he explicado respecto a la posición de la onda, no lo entendieron. Porque son muchos términos nuevos, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a tratar de hacer es que en este ejercicio que yo les he dicho que voy a desarrollar, ¿no es cierto? Voy a ser muy específico en nombrar estos términos, ¿correcto? En nombrarlos y hacer mucha relevancia respecto a las posiciones de cómo se genera
esta onda que es de tipo senoidal. Ahora, ustedes van a decirme, todo el tiempo nos dice que es una forma de tipo senoidal y sin embargo, yo todo el tiempo veo que se aplica la función coseno. Bueno, la función coseno es otra forma senoidal, ¿no es cierto? En sí, la función seno y coseno están desplazados un ángulo, ¿no es cierto? Pero no dejan de ser las mismas, tienen la misma amplitud, mismo periodo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tratar de ser muy enfático en este ejercicio que voy a realizar para que ustedes lo entiendan bien y comiencen a relacionar todas estas expresiones. ¿Cuál será la clave de que sí se termine entendiendo y de que sí quede claro, muchachos? La clave estará en que todo esto que acabamos de leer aquí en la clase, ustedes lo vuelvan a repasar. ¿Está bien? Si yo les hablo de que el video estará subido hoy cerca de la medianoche, lo más práctico que yo puedo hacer hoy es ir al capítulo 15 del libro, porque este ya es el capítulo 15, y leer todo lo que hemos leído hasta aquí, hasta la graficación de la onda y esta partecita que dice más acerca de una onda. Incluso aquí, el mismo libro ya les plantea un ejercicio resuelto, que también sería muy práctico que lo lean. ¿Por qué? Porque aquí está descrito con la descripción del libro y cómo lo va haciendo. ¿Está bien? Entonces, yo me enfocaré en hacer un ejercicio de tal manera que ustedes, habiendo repasado esto, quizás habiendo visto este video también nuevamente y habiendo visto el video del ejercicio resuelto, quede claro, ¿correcto? De esa manera, como les decía, la próxima clase podríamos hacer otro ejercicio en conjunto y luego ya avanzar con este tema de acá, que son la velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal. Prácticamente la función que debemos dominar es la función de la posición, porque la velocidad y la aceleración, como ya ustedes pueden anticipar, van a ser derivadas de esa misma función. Entonces, van a aparecer los mismos términos que ya están viendo en la función de la posición, ¿correcto? No sé si les queda alguna duda, muchachos, de qué vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Hagamos No, la prueba, pues, vamos a preguntar a alguien. No sé si Walter, ¿no sería tan amable de volver a decirles a los compañeros cómo deberíamos cronológicamente trabajar este capítulo a partir de hoy hasta el día miércoles? ¿O cómo va a hacerlo a usted? Ya, cuéntenos personalmente, ¿cómo lo va a hacer usted? Usted va a subir un video con resolución. Yo voy a revisar y estudiar. Y la siguiente clase usted va a seguir con los demás temas. Y así los siguientes días consecutivamente. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Esa sería una manera. Muchos a lo mejor lo querrán hacer a la par, ¿no? Si estoy viendo el video del ejercicio resuelto mientras yo voy viendo la teoría. Ustedes se conocen a sí mismos y saben cómo será más fácil. Pero yo creo que el camino, si quisiéramos generalizar o quisiéramos dar un patrón de aprendizaje, el camino sería repasar la parte teórica, ¿no es cierto? Hacer lectura comprensiva ya por su cuenta, asociando la descripción con las gráficas que presenta el libro. Luego, revisar el ejemplo resuelto del libro, ¿no es cierto? Revisarlo, analizar lo que está haciendo, dónde reemplaza los distintos valores que da el enunciado del problema. Y luego, revisando el ejercicio que el profesor hace, ¿no es cierto?, en el video. Y lógicamente, recuerden que en ese video que yo voy a subir también voy a poner un ejercicio adicional para que ustedes lo resuelvan. ¿Estamos? Entonces, sería ideal que hagan todo ese proceso para el día miércoles. Ese sería el deber para el día miércoles. Más allá que traer el ejercicio que les voy a poner resuelto, eso sería todo el deber que tienen que hacer. Muchachos, les prendo las alarmas. Háganlo y háganlo a tiempo. No se confíen. Es un tema que si no me queda claro muchos aspectos. Lo primero, el tener claro conocimiento de cómo es una onda senoidal, o en este caso una onda de coseno.
Empecemos por ahí. Si yo no recuerdo bien eso, estoy fregado porque todo lo que me pueda decir la teoría no me va a cuadrar, no me va a acabar de cuadrar. Luego, tener conocimiento claro de qué es cada cosa, porque ustedes ven que hay mucho reemplazo de una cosa y otra, empezando por la frecuencia angular, que la cambia como 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Estas nuevas expresiones de número de onda, de amplitud, de frecuencia, etcétera, ¿no es cierto? Saber exactamente qué son y de dónde a dónde se generan. Y si todo eso queda claro y vuelvo a leer la teoría y la voy entendiendo, creo que no vamos a tener problemas. En todo caso, confío en que van a seguir el procedimiento sugerido y de esa manera no van a tener inconvenientes y les va a quedar claro el tema. ¿Está bien? Vean lo importante que era el tener claro conocimiento de cómo es el movimiento armónico simple, porque ahora vamos a tener movimiento armónico simple en cada una de estas partículas y van a estar supeditadas a un nuevo tipo de función en donde ya no solamente interviene el tiempo, ¿no es cierto?, sino interviene la posición y el tiempo para la posición transversal o vertical de la partícula. ¿Está bien? Bueno, muchachos, ¿alguna duda respecto a cómo vamos a trabajar esta temática? ¿Usted, Talía, le quedó claro? Sí, que todo claro. Ya, chévere, muchachos. Entonces, la idea sería que el día miércoles que venimos a resolver entre todos un ejercicio más, estemos todos afinaditos, estemos todos claritos y no haya confusión de qué estará haciendo el profe, ¿correcto? Les pido, aquí sí, o sea, este es un punto álgido de la materia y de una temática, porque esto sí es nuevo, no se parece mucho a todo lo que hemos visto hasta ahora. Usamos conceptos previos de otras materias y de la misma física, pero en una temática nueva. Por lo tanto, requiere el mismo grado de atención, el mismo grado de concentración, de estudio y de dedicación, como cuando aprendimos en colegio, yo qué sé, cinemática, ¿no es cierto? Las primeras formulitas de física, de velocidad, de aceleración, de posición, ¿correcto? O como cuando aprendemos por primera vez a derivar, o cuando aprendemos por primera vez a integrar, ¿no es cierto? Necesitamos ese grado de enfoque, de concentración y de práctica. Entonces, pilas ahí, muchachos, que no nos quedemos, porque ya un poco han de anticipar que cuando esto se evalúe, no nos van a evaluar pues con una partícula atada a un resorte que se mueve con movimiento armónico simple. Si yo puedo automáticamente ver si el estudiante conoce de movimiento armónico simple aplicado a ondas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, un tema sirvió para poder realizar este tema de acá. Bueno, muchachos, no quiero hacer más extensa la clase. Esperemos que las instrucciones dadas hayan sido muy claras y que de esa manera podamos hacer todo a cabalidad. Nos estaremos viendo el día miércoles y ahí sacaremos conclusiones, espero, positivas de cómo nos fue con esta metodología. Y ojalá la mayoría, el gran porcentaje del curso le quede claro y pueda sacar adelante esta temática. Una excelente noche para todos, muchachos, y nos estamos viendo el día miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Pásenlo. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Miércoles, cuídese. Gracias, profe.